Patricio Morelos es socio de la encuestadora Poligrama. Esta mañana platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Patricio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Hola, Manuel. Muy buenos días. Bueno, pues importante el análisis a 2 semanas de el arribo de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, cómo ha sido su actuación, las expectativas que se generaron, cómo van las cosas. ¿Qué nos podrías tú compartir al momento, Patricio? Ir de lo general, poder ver el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un presidente que rompió récords de votación, que fue analizado como un fenómeno político, con sus claroscuros, por supuesto, pero que a lo largo de 6 años de administración mantuvo altos niveles de popularidad. Te diría, cierra su gobierno con un 66% de aprobación, una cifra alta considerando problemas económicos, considerando la pandemia del COVID, considerando las cifras de inseguridad que hemos venido viendo a lo largo del tiempo y que nos explican en gran medida cómo es que llega Claudia Sheinbaum como presidenta. Y Sheinbaum arranca marcando historia desde 2 puntos, diría yo, importantes. El primero, pues al ser la primera mujer que toma la presidencia de México. Pero segundo, también convirtiéndose en la presidenta, la mandataria más votada en la historia del país, ¿no? Llega con una ventaja amplia, llega gobernando 24 de 32 estados, llega con mayoría calificada en Congreso y Cámara de Senadores y también teniendo mayoría en una parte importante de los congresos locales, y esto es lo que le da una fortaleza. Justo ahora estamos revisando resultados de nuestra última encuesta, de la encuesta de arranque de esta administración de Claudia Sheinbaum, y llega con expectativas muy elevadas, Emanuel. El 66% de la población en México, el 63% tiene una opinión positiva de ella, y hay que decirlo, números bastante similares con los que cierra el presidente López Obrador. La mañana 35 minutos se concebía la 4T con la imagen de AMLO. Sin AMLO, ¿le será difícil a Claudia Sheinbaum transitar? Sheinbaum tiene retos importantes, ¿no? Y hablamos de los retos políticos. Por un lado, ver qué va a pasar con el gobierno, con el proyecto 4T después de López Obrador. Yo llegaba a decir hace algunos meses, un día después de López Obrador, un día después de no tener las mañaneras con el expresidente, sin que pusiera la narrativa todas las mañanas, un presidente que confrontaba a la oposición, que sabía confrontar a la oposición, y el reto de hacer política en un proyecto que gobierna tantos espacios. Mira, decía yo, el gobierno de Claudia Sheinbaum, el gabinete de Claudia Sheinbaum se divide al menos en 4 grupos. Por un lado, digo yo, el grupo de los claudistas, por ejemplo, un Omar García Harfuch desde la Secretaría de Seguridad, un Jesús Esteva en la SCT. También está el grupo de los obradoristas, y hay que decirlo, una Rosa Isela que pasa de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de Gobernación, muy cercana al expresidente. Podríamos hablar también de otros puestos como Ariadna Montiel, que repite en Secretaría de Bienestar. Está también el grupo de los que son más afines o más cercanos a organismos internacionales o a la academia, como podría ser Julio Verdeguer, el secretario de Agricultura, y también el grupo de los políticos. Tenemos, justo lo proyectabas hace unos minutos, a Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía, a Mario Delgado en la Secretaría de Educación, que además ese grupo de políticos está dividido en subgrupos de políticos, cada uno con sus intereses, ¿no? Entonces va a ser un reto bastante interesante, más allá de todos los retos que enfrenta el país en materia de seguridad, de economía, de educación, de salud. ¿Cómo un proyecto tan poderoso como pareciera ser hoy el de la 4T va a poder trabajar en equipo, pues habiendo tantos intereses y tantos perfiles de, pues, con poder, ¿no? ¿El estilo que hemos visto de la presidenta le va a ayudar, o crees tú
que va a meterla en complicaciones por, bueno, la misma forma de hacer política y de gobernar. Mira, creo, Emanuel, que es demasiado pronto. Se mantienen las mañaneras, por ejemplo, en esta primera etapa. Habrá que ver si a lo largo del tiempo va a seguir siendo rentable para Claudia Sheinbaum, pues enfrentar o dialogar diariamente, al menos de lunes a viernes, con periodistas con diferentes agendas políticas y agendas de medios. Veremos también si este mantenimiento de la misma narrativa con conceptos muy similares a los del presidente López Obrador trascenderá a lo largo del tiempo. Te diría, ojalá tengamos esta plática en 6 meses o en 1 año para ver a partir de cómo van avanzando las cosas, pues si se mantiene la misma estrategia 4T de López Obrador o si veremos a una Claudia Sheinbaum que, como decía Daniel Cosío Villegas, va desarrollando su propio estilo personal de gobernar. Hasta el momento, Patricio, mucho más moderada en cuanto a la confrontación con distintos actores. Si acaso Felipe Calderón es el señalado junto con García Luna, pero ya no en esa confrontación permanente en la que se encontraba López Obrador con periodistas, con empresarios y con políticos en general. Esto es, estamos viendo que está gobernando sin polemizar y sin polarizar, aunque algunos dicen es un error porque justo lo que le dio el punch, la fuerza a López Obrador fue la polarización. ¿Qué piensas tú? Si me preguntas a título personal, yo creo que eso es algo bastante positivo para el país, ¿no? Sin duda, electoralmente fue bueno para López Obrador confrontar permanentemente con la oposición, con el empresariado, con medios de comunicación. Pues a la hora de hacer acuerdos o de hacer política, pues se vuelve bastante complicado. En el caso, como bien comentas, de Claudia Sheinbaum, ya no lo está haciendo diariamente. Si bien sí se habla de los viejos gobiernos, de los malos políticos, de lo que se hizo en su momento, ya no pareciera ser el arma principal de posicionamiento. Y también hay que decirlo, ¿cuál es la diferencia de López Obrador a Claudia Sheinbaum? Pues que López Obrador no tenía las mayorías calificadas, que López Obrador estaba en camino a unas elecciones muy importantes, las cuales eran su salida, y que Sheinbaum, arrancando, como te comentaba, pues con casi el control total del país. Hay que decirlo, Morena gobierna el 75% del país, más de 2/3 partes. Pues esto le permite poder actuar con una mayor tranquilidad y sin necesidad de confrontar, ¿no?, a una oposición que todavía no nos queda claro, por ejemplo, si se mantiene la alianza entre el PRI y el PAN. Dicen que están en un tiempo donde no hay perfiles opositores hoy claros de quién pudiera reconformarla y posicionar un proyecto ambicioso, interesante, y creo que eso en este arranque le permite a Claudia Sheinbaum pues no tener la necesidad de atacar permanentemente. En distintos análisis, Patricio, que el principal problema que enfrenta Claudia Sheinbaum es la herencia de López Obrador, el peso que tiene y, dicen algunos, el control sobre ella. Y justo mencionabas tú de los grupos al interior del gabinete, y bueno, que el grupo, el más poderoso, según algunos, es el que tiene el control López Obrador, pese a que está en su rancho, pese a que ha dicho que se retira, pese a que ha dicho que no tendrá apariciones públicas, etcétera. ¿Es esto, la herencia, lo que más le puede pesar a Claudia Sheinbaum? Mira, justo el día de la toma de protesta yo veía a mucha gente que decía, es que Claudia Sheinbaum cometió el error de no romper con López Obrador, de no separarse de López Obrador. Y creo que hay que ir un poquito más allá para entender el fenómeno obradorista o el fenómeno 4T, para entender por qué Claudia Sheinbaum no va a romper con López Obrador. A ver, la fortaleza del proyecto, la fortaleza del movimiento está en una persona, y es el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso decía, y lo importante de entender el día después de Andrés Manuel, quizás sigue teniendo influencia en el partido. Vimos, por ejemplo, la suma de su hijo, ya la aparición pública de su hijo en la dirigencia, junto a Luis Alcalde, otro perfil muy afín al expresidente López Obrador. Los vemos en el gobierno, pero el hecho de que ya no sea él el que todos los días aparezca en televisión, en redes sociales, pues hará que la gente poco a poco empiece a ver a otros perfiles políticos.
Emanuel, cómo Claudia Sheinbaum va a romper hoy pues, con el proyecto político más exitoso que ha tenido México, al menos en los últimos 25 o 30 años, ¿no? Sería bastante complicado. Por eso digo yo, tenemos que esperar un año, año y medio, 2 años, llegar a la intermedia para ver cómo poco a poco el gobierno va pasando del fenómeno obradorista al gobierno de Claudia Sheinbaum. Debería de romper, sería bastante complicado que lo haga, no solo por el poder político, sino por el poder social y lo que ello implica con los millones de votantes que hay de Morena a nivel nacional. Vamos a la pausa, seguimos platicando con Patricio Morelos, socio de la encuestadora Poligrama. ¿Cuál sería para ti el legado de López Obrador? Volvemos. ¿Qué sería lo más destacado en estas 2 primeras semanas de Claudia Sheinbaum al frente del gobierno federal? Seguimos en esta conversación con Patricio Morelos, socio de la encuestadora Poligrama, que estamos enlazados hasta Monterrey, Nuevo León. Patricio, cuéntanos qué sería para ti lo más destacado que ha hecho la presidenta. Manuel, yo diría 3 cosas. Por un lado, el arranque de su gobierno, entender por dónde va a ir la nueva administración federal. La segunda, y podemos platicarlo, la estrategia de seguridad a partir de un perfil muy específico que generó mucha polémica en los meses previos a la definición de candidatos, que es Omar García Harfuch. Y un tercero, por supuesto, el debate de la reforma judicial, también con sus claroscuros, con la polémica, con la confrontación, con la defensa desde el proyecto 4T y las críticas desde la oposición. Te diría, al día de hoy, a 2 semanas de que arrancó este nuevo gobierno, esos serían los 3 temas. Que arrancó, la definición de la estrategia de seguridad a partir de Omar García Harfuch y, por supuesto, el tema que más se ha conversado en las últimas semanas, que es la reforma judicial. ¿Harfuch será el hombre más fuerte en su administración? Claro que Omar García Harfuch va a ser un hombre fuerte. Algunos órganos que en su momento no dependían de la Secretaría de Seguridad estarán ahí, y sabemos por el previo de la administración de Sheinbaum en la Ciudad de México que Harfuch fue uno de sus hombres más fuertes. La popularidad y el posicionamiento que se le ha dado en días previos nos habla de ¿Tuvimos algún problema, Patricio, con el enlace? Si nos pudieras repetir la última parte que no logramos escuchar. Sí, te comentaba, Emanuel, que entendiendo la importancia que tuvo Omar García Harfuch en el gobierno de la Ciudad de México de Claudia Sheinbaum, pues podemos ver que va a tener un papel fundamental, muy importante en el nuevo gobierno federal, y también teniendo claro que el gran reto que tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum es el de resolver el problema de la inseguridad. Todas las encuestas nos dicen que el problema número 1 de este país es la seguridad, y desde ahí pues veremos cuál será el papel que tomará Omar García Harfuch. De los estados, Patricio, ustedes miden prácticamente en todo el país, hacen sondeos donde la violencia está mucho más encrudecida. Por ejemplo, Sinaloa, podría mencionar Guerrero, Michoacán, Guanajuato. ¿Cómo califican al gobierno federal? Es interesante. Popular el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué lo digo? Porque si yo hago una encuesta, por ejemplo, en Sinaloa, en Guerrero, en Veracruz, en Tamaulipas, en Michoacán, en todos estos estados, el problema número 1, sin duda, es el de la inseguridad. Y te estoy hablando que son problemas que superan el 50%. Es decir, más de la mitad de la gente en estos estados, te diría, el problema número 1 es la seguridad, y es un problema bastante grave. Sin embargo, cuando uno les pregunta, por ejemplo, al cierre, cómo cerró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cómo evalúa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, nos damos cuenta de que también son algunos de los estados donde mejor aprobación tuvo el expresidente, aprobaciones que pueden fluctuar entre el 65 hasta el 80%. Y eso es un dato muy interesante. Cómo a pesar de que se aprueba el gobierno, se reprueba una estrategia de seguridad y se reprueba también pues, la situación que se está viviendo. Por eso Sheinbaum en este momento,
a partir de, no solo de Omar García Harfuch, sino también en su colaboración con la Secretaría de la Defensa, con la Secretaría de Marina, con la Fiscalía, pues tendrá que buscar la manera de resolver. ¿Cómo entenderlo entonces? ¿Será la narrativa de López Obrador la que todos los días en la mañanera insistía, la que se impuso y predominó pese a no haber tenido los resultados en seguridad? Porque hubo más muertos en su administración que en cualquier otra, porque la violencia pues se recrudeció, decía yo, en varios estados, ola de violencia por todos lados, el país viviendo un serio problema de inseguridad. Pese a todo eso, lo califican bien, pese a que no hay resultados en esta materia, la gente lo avala. Es por la narrativa, esto es, fue tan bueno AMLO en su narrativa y en su estrategia con la mañanera que logra que la gente lo califique bien pese a los resultados que se tienen. Sí, para hablar del éxito del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que hablar de temas que trascienden a la política pública e incluso a los indicadores. Es ahí donde hay como una discordancia con los académicos que cuestionan permanentemente muchas de las decisiones. Un presidente que salió a la Cámara, un presidente que cambió literalmente las palabras que se utilizaban desde la presidencia de la República, un presidente que visitó municipios que nunca antes habían recibido a un mandatario. Yo no diría, Manuel, ¿eso va a cambiar la realidad de esa gente? Pues en realidad no, que un presidente visite un pueblo no va a hacer que vivan mejor, pero para esas personas sí representa un cambio, sí representa verlo en la televisión todos los días, sí representa verlo poner canciones que quizás en televisión, en redes sociales, sí cambió. Y ese será el reto de Claudia Sheinbaum. Es decir, si Andrés Manuel tuvo la habilidad de, a pesar con una pandemia, con niveles de seguridad altísimos, de inseguridad altísimos, mantener su aprobación, pues Claudia Sheinbaum tendrá que encontrar la manera de resolver, pero también de pues que esto no ataque o no disminuya su aprobación y la aprobación de su gobierno. Va a ser un reto, y es un reto que también, por ejemplo, Emanuel, enfrentan los gobernadores de Morena, porque si bien López Obrador cierra con un 70 de aprobación a nivel nacional, no todos los gobernadores de Morena tienen 70 de aprobación. ¿Qué quiero decir? No todo aquel que aprueba Andrés semana a Las 8 de la mañana, 53 minutos. Hablemos de la oposición. ¿Ves hoy a alguien en la oposición que pueda encabezar un liderazgo para dar la pelea dentro de 6 años? ¿O de plano siguen dormidos, siguen equivocados en sus estrategias y siguen en un letargo que no les permite levantarse y dar una verdadera lucha como opositores, Patricio? Es compleja para la oposición que tuvo Morena como partido político, pues se habla de todo lo que hizo bien Morena para ganar, pero creo que también hay que hablar de todo lo que hizo mal la oposición para perder o para permitir que Morena ganara con estos márgenes tan históricos. A ver, si tú me preguntas por nombres que hoy pudieran encabezar un proyecto político fuerte de oposición, te soy sincero, no lo tengo. Al día de hoy sigue siendo Xóchitl Gálvez, pareciera la única que da declaraciones, que se mantiene activa. Vemos incluso un expresidente, Felipe Calderón, que quizás 10 o 12 años después sigue siendo el líder de opositor más activo. Hay que ver qué decisión van a tomar. Por ejemplo, el PRI ya renovó su dirigencia, se renueva la dirigencia de Alejandro Moreno ganando 97-3, una ventaja abrumadora, generando ruptura al interior del PRI. Vemos a un PAN que está por refrendar su dirigencia, donde pareciera ser que ya hay un nombre muy claro, que sería, en teoría, Jorge Romero, y saber qué va a pasar con la alianza PAN-PRI. Mira, digo yo, es como si fuera una relación amorosa y ni siguen de novios, ni terminaron la relación, sino que se dieron un tiempo. ¿Cuánto tiempo va a durar este tiempo? Y también entender quién gana y quién pierde.
Al PRI le favorece ir aliado con el PAN, al PAN le favorece ir aliado con el PRI, y también que es más conveniente para Morena mantener esos dos partidos unidos, pero mantener la narrativa del PRIAN, o terminar con esa narrativa de PRIAN, tener a dos partidos por separado, pero que electoralmente pudieran ser más débiles. Es una situación bastante compleja para la oposición, y que tienen que empezar a trabajar desde ya, porque la elección intermedia, si quieren romper con esta mayoría calificada, es en 3 años, y pues 3 años se pasan verdaderamente bastante rápido. Y más en las condiciones en las que están. Fíjate que Jorge Romero declaraba en últimas horas que para las elecciones intermedias el PAN debería ir solo, que no tendría que ir en alianza. Entonces ahí vamos viendo quién se perfila la tendencia de lo que estaría pensando Patricio. Y fíjate lo complicado de ver la alianza como un proyecto a nivel nacional, pero también entender la alianza a nivel local. Pongo el ejemplo que sería Nuevo León. Bien, el PAN, ha sido el PAN quien ha dado más señales de una ruptura a nivel nacional. En lo local en Nuevo León, el PRI y el PAN ya anunciaron que sí van juntos en alianza para 2027. Y vamos a suponer que en lo local los partidos sí tengan la libertad para hacer o no hacer alianzas. Imagínate que en lo nacional tengamos a un PRI y un PAN que se acusan. En lo local van a decir, bueno, pero aquí sí sos y voten por nosotros. No es fácil, de verdad, no es sencillo. Ya hubo experimentos en estos años donde las alianzas fueron parciales, y pues es bastante confuso para la gente decir, ok, van unidos en un proyecto o se unen solo en ciertas zonas. No va a ser nada sencillo para la oposición esta reconformación de buscar tener un proyecto muy sólido. Finalmente, Patricio, para ti, ¿cuál es el legado de López Obrador? Platicábamos un poco, creo que el legado está más en las formas que en el fondo. Un presidente que, hay que decirlo, sí cambió la forma de hacer política, y creo que es parte de lo que la oposición le criticó permanentemente: el cómo hablaba, el cómo se vestía, de una ciudad en la que contó. Esta encuesta que difundíamos hace algunos momentos aquí en pantalla mostraba que la gente le felicita o le aplaude dos temas importantes al presidente. Por un lado, el tema de los programas sociales y la reducción de la pobreza. La gente le reconoce los apoyos que entregó el presidente López Obrador, y también el tema del combate a la corrupción, que podemos hablar de si verdaderamente se acabó la corrupción, de si verdaderamente fueron reales estas reducciones, pero para la gente fue tanta la insistencia narrativa del presidente en que se combatía, que la gente se lo reconoce. Pero también, y lo mostrábamos, ¿cuáles son los retos? Seguridad, salud, educación, que son retos que el presidente Andrés Manuel López Obrador le hereda a la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, creo que es muy pronto todavía para pensar en cómo le va a ir a Sheinbaum, pero hay que estarle dando seguimiento a lo largo del tiempo. Patricio, te agradezco estos minutos, te envío saludos. Es Patricio Morelos, es socio de la encuestadora Poligrama, en este enlace que hemos hecho hasta Monterrey, Nuevo León.